Bueno, les quería contar un poco cuáles son los sistemas de compostaje que podemos encontrar o podemos ver. Tenemos sistemas abiertos, donde el material se coloca en pilas o parvas. Dentro de este vamos a tener apilamientos estáticos. No hay remoción del material para lograr la aireación, sino que la aireación se le puede dar con aire por succión o aire soplado, ¿sí? O ventilación alternante se llama. Ya vamos a ver un ejemplo en una foto. Después tenemos apilamiento con volteo y tenemos otra opción que es apilamiento con volteo y aireación forzada. Es una mezcla de los dos sistemas anteriores. Por otro lado, tenemos sistemas cerrados donde el material se coloca en reactores verticales u horizontales. En estos sistemas es menor el tiempo que lleva el proceso de compostaje, pero sí estamos hablando de sistemas mucho más costosos y más complejos por la tecnología que implica. Bueno, en estas imágenes les muestro. En la primera imagen vemos un sistema de apilamiento con volteo. En este caso es un volteo muy mecanizado, pero se puede hacer con palas mecánicas o si la pila es de menor tamaño, podemos hacerla manualmente con pala. En la imagen del medio es un sistema con apilamiento estático, con aireación forzada a través de esas tuberías. Y en la última imagen vemos reactores verticales, que esto es lo que les hablaba de una tecnología mucho más costosa, pero donde el sistema es más eficiente en los tiempos. Este reactor lo vimos en una muestra que hubo en la localidad de Jesús María el año pasado. Bueno, les quería contar un poco cómo se arman las pilas de compost. La pila de compost, acá les muestro algunas medidas que son las ideales o lo óptimo para poder manejarlas más fácilmente si uno no tiene ese sistema que veíamos en la foto anterior en México, que es un sistema de volteo automático, mucho más con mucha más tecnología. Tenemos que tratar de lograr pilas que sean fáciles de manejar. Entonces, como pueden ver acá, la altura ideal es entre 1,5 a 2 metros, el ancho también de 1,5 a 3 metros y bueno, el largo puede ser variable de acuerdo a la superficie y a la cantidad de residuo que tengamos. La superficie, generalmente lo ideal es que esté compactada, puede estar con cemento o en muchos casos se utiliza colocar algún tipo de plástico debajo para recolectar los lixiviados, que como pueden ver acá en la imagen se nota que las pilas comienzan a lixiviar. A su vez, lo ideal es que tengan cierta pendiente el terreno para poder recolectar esos lixiviados y evitar que se contaminen napas o el mismo suelo. Normalmente se hace un volteo semanal durante las primeras 3-4 semanas y luego se puede realizar cada 15 días. Pero, de nuevo, es muy importante o va a variar mucho de acuerdo a mi material de partida, de acuerdo a las condiciones climáticas. Entonces, bueno, yo tengo que conocer, ir aprendiendo del sistema para ir siendo más eficiente y optimizando todas estas acciones a llevar a cabo con el manejo de las pilas. Hasta ahora nosotros vimos el proceso de compostaje, pero ahora les voy a contar qué es el vermicompostaje y cómo podemos trabajar haciendo primero un compostaje y luego un vermicompostaje. Bueno, el vermicompostaje, a diferencia del compostaje, es un proceso que involucra la adición de especies de lombrices. La más conocida de todas es Eisenia fétida, que es la lombriz californiana. Las lombrices llevan a cabo la conversión de los residuos orgánicos en forma conjunta con los demás microorganismos. ¿Qué es lo importante de la acción de las lombrices? Es que son capaces de airear, fragmentar los residuos, incrementando el área específica
y haciendo, digamos, o posibilitando mayor crecimiento de las poblaciones de microorganismos y estimulando la actividad biológica de los mismos, llevando esto a un rápido proceso de transformación. Aproximadamente hablamos de 4 meses en el que se lleva a cabo todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia con el compost? Es que acá no hay una etapa termofílica. ¿Por qué? Porque las lombrices, su temperatura óptima en la que se desarrollan y viven es de 20 a 25 grados. Nunca se debe superar esa temperatura. Entonces es muy importante en el vermicompostaje controlar la temperatura que no supere estos 25 grados, y esto se va controlando mediante volteos y riegos. Como les nombré en la diapositiva anterior, podemos trabajar con los dos procesos, es decir, primero realizar un compostaje donde yo me aseguro que con el aumento de temperaturas logro eliminar tóxicos, semillas de malezas y demás, y luego que supero las etapas termofílicas, logro una etapa mesofílica donde yo me aseguro de eliminar todo esto, continúo con un proceso de vermicompostaje en donde incorporo las lombrices y permito el desarrollo de estas, y obviamente la obtención final va a ser un humus de lombriz sin tóxicos y asegurándome de que no tengo ningún patógeno en el producto. Bueno, para situarnos un poco en lo que respecta al marco normativo, les cuento que hay una resolución, la resolución 1 de 2019 de SENASA, que es el marco normativo para la producción, registro y aplicación de compost. Esta resolución define las posibles aplicaciones y establece los requisitos necesarios que debe cumplir el compost que elaboramos a partir de los residuos orgánicos, y esto es muy importante, separados en origen y recolectados de manera diferenciada. Es muy importante tener en cuenta estos dos puntos que definen la normativa. Como podemos ver en el artículo 6, yo igualmente se las voy a dejar cargada en el campus para que ustedes puedan leerla al que le interese, pero quería comentarles que en el artículo 6 de esta resolución podemos ver una clasificación de dos clases de compost según algunos parámetros de calidad que también están establecidos en la normativa. Entonces, por un lado vamos a tener los compost de clase A, que son compost que no van a presentar ningún tipo de restricción de uso ni de aplicación, mientras que los compost de clase B sí son compost que presentan restricciones de aplicación. Bueno, esta clasificación de los compost está definida en la normativa, y vamos a ver que en el anexo 2 se establece un diagrama de flujos en el que, de acuerdo a la materia prima y a diferentes parámetros y límites de calidad, nosotros vamos a poder definir si nuestro compost, el compost que estamos produciendo, es de clase A o clase B. Por otro lado, en el anexo 3 de esta normativa vamos a ver cuáles son las materias primas para elaborar el compost. Yo aquí se los dejo más resumido, pero ustedes lo pueden ver más en detalle. Vemos que podemos tener materias primas exclusivamente vegetales, materiales provenientes de fuentes animales o con sustancias de origen animal, la fracción de residuos sólidos urbanos separados en origen y recolectados de manera diferenciada. Todos los residuos para elaborar el compost, según esta normativa, tienen que estar separados en origen y recolectados de manera diferenciada. Por otro lado, como podemos ver, también aquellos residuos provenientes de tratamientos de residuos, como pueden ser restos del proceso de compostaje que vuelven a ingresar a un proceso nuevo, o subproductos de la digestión anaeróbica, como por ejemplo el biosol con el que ustedes ya vieron, podría ser utilizado como materia prima para elaborar el compost. Por otro lado, vamos a encontrar en el anexo 4 tablas que fijan límites y parámetros de calidad. Vamos a ver que establecen límites en cuanto a patógenos, ¿sí?
también algunos indicadores de madurez, de estabilidad, como los que les nombré anteriormente. Y algo muy importante para decirles, para contarles, que en esta normativa también hay una tabla que establece los valores límites recomendados de elementos potencialmente tóxicos que se podrán introducir en los suelos. Es decir, cuando nosotros tenemos compost con estos elementos, que estamos hablando de elementos altamente tóxicos como el cadmio, el cobre, el cromo, mercurio, níquel, bueno, debemos considerar y hacer un cálculo de cuál es la cantidad máxima que podemos incorporar a nuestros suelos. Por último, tenemos un anexo 5 en el que se establecen, principalmente acá vamos a ver procedimientos para hacer muestreo. Recuerden que nosotros tenemos que muestrear nuestra pila de forma lo más uniforme posible, obtener sus muestras, elaborar una muestra general para poder ser llevada al laboratorio y analizada y que me establezca todos estos parámetros que pide la norma. Y por último, en el anexo 6 se muestra un modelo de tabla para llevar registro de nuestra partida, lote o pila, según cómo estemos nosotros llevando el manejo, pero es una forma fácil de tener registrado todo nuestro sistema de elaboración de compost. Acá les dejo la bibliografía consultada para la elaboración de esta clase por si les interesa profundizar más en el tema. Bueno, muchas gracias y cualquier duda, consulta que les haya quedado, pueden enviarnos al correo o al aula virtual o asistir a nuestras clases de consulta. Muchas gracias.